muestre las habilidades. ¿Tú después me puedes pasar la grabación Sí, claro, obvio. No, yo lo he para grabado. pasársela a mis compañeros? Listo, dale. Bueno, Primo. uno realizar una prueba que muestre las habilidades en las ventas de los candidatos con un puntaje de 0 a 10. Todos realizar, que no, siempre se elimina el primer candidato que llegue a la entrevista sin importar el puntaje que obtuvo en la prueba. 3, escoger al siguiente que supere al primero rechazado siempre y cuando su resultado en la prueba haya sido mayor que el anterior candidato eliminado. Exacto. Dice, esta estrategia permite incrementar la probabilidad de escoger al mejor. El empleador encontró, aquí vienen datos muy importantes, que para 3 candidatos la cantidad de rechazados es 1 y para 10 candidatos la cantidad de rechazados es 3. Por tanto, es necesario para esta estrategia encontrar el valor de rechazados para un determinado conjunto de candidatos. De acuerdo con esa situación, ¿cuál es la expresión matemática que permite encontrar los rechazados de un conjunto de candidatos? Bueno, están las preguntas. Ahí vamos a ir respondiendo una por una, de acuerdo a lo que pide cada uno y cuál es el objetivo. Pero lo que acabamos de leer, Primo, de que tiene muy buena comprensión lectora, ¿qué nos quiso decir o de pronto qué datos importantes debemos tomar? Pues digamos que el primero no pasaba. ¿Cómo? El primero que llegue pues lo eliminan, entonces eso es Exacto. importante. Y pues que el siguiente que lo supere, pues es el que pasa. Exacto. Igualmente, Pero pues siempre y miran cuando sea su puntaje mayor al del al primero. anterior. Exacto. O sea, ahí pues te miran el puntaje, obviamente. Pero el puntaje es como una característica, como un requisito. Pero cuando vamos a hacer las probabilidades, en algunos puntos, porque no todos tienen probabilidad, pero se trabaja mucho la probabilidad condicional para tomando en cuenta los rechazados, ¿cierto? Aquí nos dice, por lo menos en esta frase o en este texto, que el empleador encontró que para 3 candidatos la cantidad de rechazados es 1 y para 10 candidatos la cantidad de rechazados es 3. ¿Cuál sería la relación de número de empleados con número de rechazados? No sé. Mira cada uno. Si para 3 candidatos el rechazado es 1, ¿cierto? Hablamos de enteros. Para 10 candidatos la cantidad de rechazados es 3. ¿Cómo sería esa relación? Porque mire que la cantidad son 3 a 1. O sea, que es la tercera parte, ¿cierto? Si tú divides 10 entre 3, que sería la tercera parte, daría como 3,33 aproximadamente. Pero obviamente en estadística no vamos a tomar 3,33 personas, ¿no? ¿A dónde se aproxima? Pues al más cercano por cifras significativas, que sería 3, ¿no? Entonces ahí es una fórmula que podríamos tener en cuenta inicialmente, ¿sí? Como una tercera parte de lo que, según lo que encontró el empleador, ¿cierto? Según la estrategia que él implementó, él concluyó o vio estas características de acuerdo a eso. Bueno, entonces, la probabilidad condicional es importante nosotros organizarla en una tabla, ¿sí? En una tabla de 2 variables. Es importante nosotros analizarla para poder encontrar cada una de las probabilidades. Bueno, vamos a hacerla acá en Word. ¿Te acuerdas de la fórmula de probabilidad condicional? ¿O tampoco te acuerdas? Muy poco. No, Listo. no me la sé. Listo. Entonces nos dice que se dice que hay una probabilidad condicional, probabilidad de un evento A que ocurra en un evento B que ya ocurrió, ¿sí? Va a ser igual a la probabilidad del evento A intersección, espera, busco el símbolo intersección, bueno, espera, lo voy a colocar acá, un segundito, intersección, voy a hacerlo de otra manera. Pues es la U al revés, ¿no? Sí, pero aquí como en el teclado, espera, no lo encuentro. Sí, yo sé que el agua Pues al revés. eso estaba donde dice símbolo. Sí, pero tocaría buscarlo en más símbolos y, bueno, vamos a, míralo acá. Sí está. Que creí que con muchas veces hay símbolos que están muy abajo, pues se demora un poquito. Listo, ya lo coloqué. Intersección B. Esto dividido en la probabilidad de que ocurra en el evento B.
Eso sería la probabilidad condicional, primo, esta formulita. Entonces, ese simbolito significa que probabilidad de A que ocurra en el evento B o que en el evento ya ocurrió, ¿sí? Y se utiliza esta fórmula. Y ya lo vamos a hacer, pues de acuerdo a eso, y cómo se utiliza. Pero esto es la probabilidad condicional, se da en esta formulita, ¿sí? Debemos tener al menos Ok, dos eventos, y es importante que esto lo tenga. Entonces, yo la tabla que organicé va a ser la siguiente. Vamos a tener la estrategia, ¿sí? También vamos a tener el número de empleados y también vamos a tener, en este caso, los rechazados, ¿sí? Bien, entonces, él nos dice que la primera estrategia o la primera parte como lo concluyó, ¿cierto? Porque las características iniciales es como para el requisito de que pueda pasar y cuáles quedan rechazados. Entonces, en ese uno, si eran ¿pero qué 3, significa eso de estrategia? Lo de que decía 1, 2 y 3. sí, en este caso el evento, ¿sí? Como el evento 1. ¿Qué pasa con el evento 1? Que el número de empleados serían 3. ¿Cuántos serían rechazados? 1. Y el otro es el de 10. Exacto. Debemos ya colocar un valor numérico porque no nos dan más. Los otros son como requisitos cuando están haciendo la prueba, ¿sí? ¿Cómo van a pasar? El primero ya sabe que se elimina, pero ¿cómo pasan los demás? Con un mayor puntaje. Pero eso es lo que vamos a determinar más. El otro sería con 10. ¿Y con cuántos eran rechazados aproximadamente? 3. 3. Aquí colocamos un total. Y aquí pues totalizamos. 13. Y acá, ¿cuánto sería? 4. Totalizamos. 3 y 10, 13. 1 y 3, 4. ¿Por qué es bueno nosotros colocarlo en una tabla? ¿Sí? Porque cuando vayamos a buscar las probabilidades o a mirar cada una de ellas, siempre se baja en el total. En este caso serían 13. Te voy a mostrar otro ejemplo ahorita más tarde, que tengo aquí en un libro, para que te des cuenta que es bueno organizar la información. Pero que lo tengo por acá. Acá. Mira, ¿alcanzas a ver? Ese libro también te lo voy a pasar para que lo tengas, te lo voy a compartir. Es de Introducción a la Probabilidad y Estadística. Mira las formulitas, pero obviamente la probabilidad es de cada evento, por lo menos en BIA, nunca puede ser 0. Si nos da 0, no existe. Porque si usted sabe que todo valor dividido entre 0, pues obviamente pues es indeterminado, ¿no? No Sí, tiene un claro. resultado. Entonces, por eso nos dan esa condición. Entonces, por ejemplo, acá hay un ejemplo para que sigamos con, tenemos dos variables, o en este caso varias, hombres y mujeres, que son el sexo, los sexos, y si es daltónico o no daltónico. Va a tener un valor numérico, ¿sí? Para que usted tenga una idea, le estoy mostrando esto, primos, para que usted tenga una idea de cómo vamos a trabajar eso en algunos puntos. No todos vamos a utilizar eso, porque alguno es más descriptivo o analítico o interpretativo. Entonces nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea daltónico dado que la persona es hombre? Entonces, si O nosotros sea, la decimos, condicional se usa cuando... no, mentira, sí, como que me acuerdo de algo que vimos que era cuando solamente decía lo del dado, ¿no? sí, Dado que... exacto, dado que, exacto, es que este símbolo, que no, pues, es una línea, es el dado que, entonces nos ayuda ¿Qué a mirar línea? esa. Esta de acá, el símbolo Ah, ya. el símbolo, exacto. Entonces se utiliza la fórmula. Si ustedes se dan cuenta, la intersección significa que esté en A y que esté en B, ¿no? Entonces, que sea hombre y que sea daltónico. Entonces es el 4%, 0,04. El valor que tengamos acá en la tabla, por eso es bueno organizarlo por las variables y por los totales. La probabilidad de B, el evento B, que sea hombre. ¿Y cuál es el total de hombres? Según esta tablita, primo. Eh, El total. total de hombres, Ese que tenemos pues acá. 1. Ah, no, 51. Punto Punto 51, que 51. es el 51%, pero es punto 51. Lo toman como ya, como un decimal. ¿Sí? Entonces lo vimos y esa sería esa probabilidad. Entonces aquí lo mismo. ¿Cuál es la probabilidad
del ser daltónico dado de que la persona es mujer, o sea, lo contrario. Entonces, si es mujer, entonces sería daltónica, y que sea mujer, o sea, esa intersección, como hablamos en conjunto, sería 0,002, aquí lo colocan. Ahora, ¿cuántas mujeres en total hay? Porque es que el de abajo es el total. ¿Cuántas mujeres hay? Punto 59. Punto 49. 49, Ajá, 49. ajá. Aquí lo colocan, punto 49 y se divide. Entonces es una idea para nosotros mirar como esa relación entre varias variables y darle una probabilidad condicional. ¿Sí? A eso nos ayuda. Y esos eventos se llaman dependientes. Por eso se utiliza probabilidad condicional. ¿Sí? Porque sean dependientes. Los hombres dependen de esa relación con si es daltónico o no daltónico. Las mujeres también. Lo mismo pasa acá. Que volvamos a nuestro dato. Tenemos número de empleados 3, rechazados 1, número de empleados 10 y rechazados 3. Tenemos un total, ¿cierto? Y de cada uno. Entonces nos dice la primera pregunta. Vamos a colocarla y vamos a analizarla entre los dos. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que se use la estrategia del empleador y solo llegan 3 entrevistados? Pues que haya uno rechazado. Que haya uno rechazado, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Bueno, entonces, lo que se trabaja esa probabilidad, como está trabajando 3 empleados, pero si usted se da cuenta, ¿cuánto es el total? Porque debemos dar un total. ¿Cuál sería el total, primo? 3. 3, pero nos dicen si solo llegan 3. Entonces, 13. 13, claro. Por eso dice, si solo llegan, pero siempre el total de todo, pues es 13, por lo que estamos totalizando cada uno de los empleados, tanto los 3 como los 10. En este caso, para esa situación, pues serían 13. Pero entonces la probabilidad, en este caso, volvemos a la pregunta, de que se use la estrategia del empleador y solo llegan 3 entrevistados, pues en este caso sería, tenemos cuántos casos favorables, porque aquí es una probabilidad directa, aquí no se utiliza condicional, es una probabilidad directa. La probabilidad directa nos dice que son casos favorables sobre casos totales. Entonces aquí también, tanto la probabilidad condicional, y aquí vamos con la probabilidad simple. O en Esto este sería caso, 3 sobre 13. exacto, 3 sobre 3. Porque solo llegaron 3, pero si vamos a mirar todo el total de la situación sería 13, porque serían los casos totales, porque estamos abarcando a los todos. Pero los casos favorables fueron los que llegaron en el momento, que fueron 3. ¿Sí? Y si nosotros dividimos 3 entre 13, ¿cuánto nos da, primo? Si quiero utilizar la calculadora. 0.23. 0,23. Y eso es igual a un 23%. ¿Sí? Entonces, Sí. en este tema se utiliza probabilidad directa, porque no hay dos variables, y en la otra se utiliza probabilidad condicional, que es la segunda y creo que la cuarta. ¿Sí? Entonces, el primer punto nos dice esa probabilidad. Entonces, la probabilidad se basa en esa relación entre casos favorables y entre casos totales. En el segundo, vamos para la segunda pregunta. ¿Es posible encontrar la cantidad de rechazados con el ejemplo de 3 y 10 entrevistados? ¿Cómo lo haría? Haciendo una tablita, ¿no? Entonces serían 4. ¿Serían 4? 4 rechazados, ¿no? Sí, la Más el total cantidad. de los dos. La cantidad, exacto. Entonces, ¿es posible encontrar la cantidad con el ejemplo de 3 y 10 entrevistados? ¿Cómo lo haría? Pues usted, Una tablita. entonces, primero, usted lo podría hacer con la tabla. Entonces, debes organizar una tabla. Entonces, de acuerdo a la información de la tabla, podemos obtener que el total de rechazados serían 4 personas, ¿no? 4 Sí. personas. Listo. Pero eso de acuerdo a la tabla. Pero nosotros podríamos hacer una probabilidad también. Y ahí aplicarle una probabilidad condicional también lo puede hacer. Pero como habla de cantidad, pero lo importante es que usted lleve bastante información a su exposición. ¿Sí? No nos debemos solamente con algo puntual, sino que usted pueda de pronto también defenderse. ¿Listo?
Entonces, si estamos hablando de 3 y 10, que sería el 1 y 2, ¿cierto? Podemos hacer probabilidad condicional para cada uno. Entonces, colocamos como probabilidad, le pongo mayúscula, entre paréntesis, ¿sí? De rechazados dado en el evento 1. ¿Sí? El evento 1, ¿cuál es? El de 3 y 1. Entonces va a ser igual. Colocamos la O fórmula. sea, probabilidad rechazados del todo. Evento 1. Pero la rayita va vertical y no inclinada, ¿cierto? No, va como inclinada, va como vertical. Lo que pasa es que... Vertical, sí. Sí, sí. Por el teclado. Sí. Exacto. Entonces, probabilidad, entonces colocamos la misma. Igual usted siempre va a relacionar eso. Entonces diría R intersección, ya lo tengo por acá, porque siempre hablamos de dos eventos. Probabilidad de intersección 1 dividido entre la probabilidad de el evento 1. ¿Sí? Estoy trabajando la fórmula que tenemos acá, voy a resaltarla en color amarillo. ¿Listo? Y en este caso, pues, estamos cambiando los valores, solamente que ahí se da la relación de dos eventos. Puede ser como el otro, daltónico con hombre o mujer con no daltónico. ¿Sí? Ahí se relaciona. Entonces, ¿cómo sería? Entonces, la probabilidad de que sea rechazado y esté en el evento 1 sería una probabilidad, sería la siguiente. Entonces colocamos 1, pero la probabilidad será 1 entre ¿cuántos? Entre el total siempre. Siempre se basa entre el total. Okay. ¿Sí? Entonces sería 1 entre 13. Y el de abajo sería la probabilidad de que sea el evento 1, que serían 3 sobre 3. ¿Sí? 3 O sea, sobre 3. siempre hay que dividirlo entre sí. Sí, entre el total. Y es sobre, exacto, sobre la totalidad de todo. En este caso estamos hablando del total de empleados. ¿Sí? En este caso. Ahora, 1 entre 13, ¿cuánto nos da? Yo te digo. 0.07. 0,07. Listo. Y el otro es 0.23. Espérate acá, dame un segundo. Espérate. ¿El primero cuánto es? 0.07. 0,07. ¿Y el otro? Dividido 0.23. 0,23. 0,23. Y eso al dividirse nos da 0.30. 0,30. ¿Sí? 0,30. Listo. Bien. Entonces daría un 0,30, un 30% aproximadamente. ¿Listo? Entonces ahí ya aplicamos la formulita. ¿Sí? Ahí se aplicó la formulita de condicional. Pero eso solamente es para el evento 1. Pero estamos hablando del evento 3 y el evento 10. ¿Sí? O sea, nos Entonces, falta hacer el del evento 10. el de 10. ¿Sí? Entonces, pero borro acá esta cosita. Acá. Aquí sería 1 entre 13 dividido entre 3 entre 3. Igual, listo. Ahora, la otra probabilidad quedaría como probabilidad de rechazados, dado que estamos en el evento 2, o que haya ocurrido el evento 2. Ahora, sería igual, probabilidad, corríamos lo mismo, R, Intersección 2. intersección 2, dividido entre la probabilidad de ese momento 2 o ese evento 2, que lo estamos colocando así, ¿sí? De acuerdo a lo que sacamos nosotros esa información. Ahora, eso es igual a, ¿cuál sería la división de la parte de arriba? O sea, la intersección. 3 dividido 13. Ajá.
3 dividido en 13, perfecto. Dividido 10 dividido 13. 10 dividido en 13. ¿Y eso cuánto nos daría lo de arriba? 0.23. 0,23. Y el de abajo ya te digo. 0.76. 0,76. El de abajo, ¿no? Sí. Y la división entre los dos. 0.30 también. 0,30. ¿Sí? Entonces, ahí está el valor entre ellos. Que en este caso, si nosotros O sea, dividimos... confirma que la relación es igual, sí. Sí, exacto. Y en este caso, si nosotros también dividimos 4 entre 13, también nos va a dar un valor muy cercano. ¿Cuánto te da 4 entre 13? Eh, 0.30. 0,30, ¿sí ves? Entonces, puedes hablarlo de acá para cuando vayas a exponer y sustentar, pues tienes una sustentación de tipo descriptiva, donde tú vas a mirar, bueno, organicé, que es bueno, se puede decir, para nosotros tener una información, sea para cualquier materia, es importante organizarla en unos datos y en este caso en una tabla. Y esa tabla de información, pues la organicé de esta manera en filas y columnas con O los sea, se siguientes. podría decir como que la relación es proporcional o algo así como entre Sí, todos los datos. es exacto, porque si se da cuenta, si se aumentan los empleados, se aumentan los rechazados. ¿Y de qué relación? En enteros, de 1 a 3. O sea, que entre aumentan 3 empleados, ¿sí? Va a ser una Sí. tercera parte. Entonces es una relación obviamente directamente proporcional, ¿sí? Porque no se está disminuyendo, se aumentan en ambas variables. Exacto, muy buena. Otra conclusión que tú puedes colocar en esa exposición y que usted la puede colocar en esa presentación bien llamativa, ¿sí? Bien interactiva. Listo, ese sería el segundo punto. Vamos para el tercero. Lo que es el tercero y en parte el quinto, sí, son más es descriptivo. Ahí no hay tanto fórmula porque no lo amerita, pero se podría si sale, excelente. Pero lo que yo más veo, lo que puedo analizar es eso. Entonces nos dice el tercer punto. ¿Cómo generalizaría esta situación? ¿Qué crees tú, primo? No sé. Es que me gusta escuchar los puntos de vista de cada uno. Porque No muchas sabría veces cómo. porque muchas veces los puntos de vista, así como me dijo ahorita, es muy bueno, es factible. Hay veces que los puntos de vista de cada uno son excelentes. Entonces, en este caso, generalizar es como dar unas conclusiones en común con el tema, ¿sí? En la parte de geometría, de cálculo. Podría ser la que di ahorita, ¿no? Lo de la relación proporcional entre todos los datos. Exacto. Coloquémosla, que la relación, perdón, la relación entre las dos variables, porque aquí hablamos de dos variables, de acuerdo a la estrategia del empleador, es de qué? Es de 3 a 1, ¿sí? Es de 3 a 1 y es directamente proporcional. ¿Qué otra cosa puedes ver? Analizar o concluir de acuerdo, pues como para dar una información general. Esa es una. Que tú eres muy pilo. No Por lo sé. menos, mire, por lo menos acá. Por lo menos que acá ellos por lo menos se analiza o se determina, de acá lo dice, el valor de rechazados para un determinado conjunto de candidatos, que fue lo que analizamos. Pero también que se elimina el primer candidato que llega a la entrevista, eso podría ser otra, aunque la principal... Pero pues es que eso no lo dice ya el problema como tal. Exacto, pero son como cosas que usted de pronto puede agregar, pero la más esencial, como generalizar esa situación, es esta, no tiene más. No tiene más, Okay. esa es la más importante. La otra, pues usted la puede sacar del ejercicio como por
dar una conclusión, porque uno muchas veces las conclusiones vienen desde el inicio, desde hasta la introducción, uno puede dar una conclusión de acuerdo a eso. Pero esa es como la principal para mí, porque es la que nos determina cómo es su comportamiento entre el número de empleados y rechazados. ¿Listo, primo? ¿Hasta el momento entendido lo que manejamos? Sí. Sí, eso es algo resumido, ¿no? Usted después lo organiza mejor, ¿sí? Lo coloca mucho mejor. Eso es Sí, algo... pero no está tan complicado como pensaba. No, no, no. Lo que pasa es que, si usted se da cuenta en el ejemplo que yo tengo acá, y que yo he visto y que yo he manejado, bueno, esto está por acá. Sí, siempre se trabaja la fórmula. O sea, siempre hacen preguntas entre las dos variables y ahí nos da un resultado, una probabilidad. ¿Sí? Pero en este no nos Sí. dice siempre cuál es la probabilidad, nos dice como un análisis de lo que se está trabajando en la situación. ¿Listo? Bien, el punto número 4. ¿Es posible encontrar la cantidad de rechazados? Esa la puede responder usted. ¿Es posible encontrar la cantidad de rechazados para un conjunto de entrevistados? ¿Cómo lo haría? Sí, pues con la tablita. Ahí se puede hacer la relación. Exacto, pero usted lo puede hacer, puede generar una formulación. ¿Cómo sería esa formulación? Con la fórmula de la probabilidad condicional. Sí, exacto. No, pero una fórmula matemática, porque ahí nos dicen, la pregunta dice, ¿es posible encontrar la cantidad de rechazados para un conjunto de entrevistados? Por ejemplo, si entrevistaron 30, porque no siempre van a ser 3 y 10. Yo digo que van a salir de ahí. Pues, ¿Cuántos? si digamos de 3 salía 1 y de 10 sale 3, pues de 3 sale 10. Exacto, ¿ves? De 30 salen 10. Eso. Exacto, de 30 entrevistados, de acuerdo a esa estrategia, porque cada empresa maneja una estrategia distinta, eso es un proceso de selección de personal, sería 10 rechazados, ¿sí? Pero ¿cómo matemáticamente, cómo podemos colocarlo? No sé. Entonces, por ejemplo, número de entrevistados es más matemático. Entonces, usted lo puede colocar y se le especifica al profesor, mire, y da ejemplos. Entonces sería, colocamos variables, número de entrevistados, no, de rechazados. Porque nos piden es número de rechazados sería igual a número total de entrevistados. ¿Sobre cuánto? Sobre los rechazados. No, ¿sobre cuánto? Si usted me dijo que eran 30 y quedaban 10, ¿qué operación hizo ahí, primo? No sé, solo le puse lógica. Pero hay una división, usted hizo también por una división, usted dividió 30 entre 3, ¿cierto? No. Solo colocó la tercera parte, listo, bueno. Sí. Entonces la tercera parte, ¿y qué es la tercera parte? Dividirlo entre... Pues lo que yo asumí fue, digamos, pues si en 3 hay 1 y digamos en la siguiente los rechazados son 3. Entonces, Listo. pues yo asumí como, pues en la siguiente los rechazados van a ser 10 porque es el otro número que está al lado. Exacto, entonces aquí sería una fórmula, números rechazados, según lo que nos da la situación, el número total de entrevistados sobre 3. Si usted se da cuenta, si entrevistó 3, dividido entre 3, ¿cuántos serían los rechazados? 1. Para el de Sí, 10. y en 10 son 3. Entre 3 nos da 3,33, pero nosotros no vamos a agarrar 3 y la otra la tercera, 33 partes de, perdón, Pues claro, la tercera parte de la persona. digamos, si hubiera yo dado como 3.6, entonces serían 4. Sería 4. Ajá, exacto. Ahí utilizamos lo que son cifras significativas. En estadística así nunca puede tomar un decimal. La respuesta es aproximarla para que te den entero. ¿Sí? Entonces, en el caso que vimos ahorita, 30 entre 3, que es la tercera parte, pues sería, en este caso, 10. Y así sucesivamente. Por ejemplo, hagamos un ejemplo entre 55 entre 3. ¿Cuánto nos da, primo? Si entrevistaron a 55 durante varios días, ¿cuántos serían esa cantidad de rechazados que deben de manejar? 18. Pero dio 18 sin decimal. Punto 33. Entonces 18, ajá. 18 personas rechazadas. ¿Sí? Y ese sería el cuarto punto. Entonces, ¿qué es lo importante? Esta formulita. Esta que tenemos acá. Número rechazados igual a número total de entrevistados sobre 3. ¿Sí? Esa sería la cuarta. Vamos para la quinta. Entonces, son preguntas muy puntuales
que maneja esta situación, ¿sí? O sea que no tenemos que tener muy en cuenta, digamos, la parte en la que la de los rechazados, porque ya mismo la pusimos en la tabla, ¿no? Exacto, ajá. Por eso es bueno que haga, usted haga la tablita en la Ok, presentación. Bien chévere, bien bacana, como se dice. Sí, le coloca la tablita, sí, que verifique, aunque usted puede colocar aquí totales acá. Por lo menos, ese es el total de número de empleados. Total de rechazo, puedes colocar aquí también un total, o lo puedes dejar así, no sí, ok. importa. Bueno, el quinto punto también es descriptivo, ¿sí? Porque nos dice, acá ya hace una estrategia de solución. Pues todo lo que ya hicimos, ¿no? Sí, pero para resolver la situación. Primero, yo una solución, yo no eliminaría al primer candidato, no sé por qué lo haría. Esa sería una solución, porque entonces el primero que tiene siempre va, y así ya se saque un buen puntaje, porque aquí lo dice, sin importar el primer puntaje que obtuvo en la prueba. ¿Sí? ¿Por qué? O Si sea, sería no eliminarlo. exacto, esa sería una solución de mi parte, ¿no? Porque, ¿cómo así entonces un estudiante que quiera entrar a la universidad? Entonces, no, el primero ese no entra, porque no, así saque de 1 a 100, 98. Es un buen candidato o que tiene potencial y habilidad. Entonces, no tiene lógica. Esa parte por lo menos se puede mejorar porque ahí se utilizaría para encontrar resolver la situación. ¿Qué otra cosa se podría mejorar, Nicolás? Mm, no sé. Otra, pues obviamente darle mayor, porque en este caso, no sé, trabajar como una tabla de calificaciones, ¿sí? Como organizarlo según el puntaje si es de 0 a 10, un ejemplo, así como en el colegio. Si sacó 5, bajo, si sacó 6 punto algo básico, muy básico, ¿sí? 8, alto, ya acá más de 9, superior. Entonces son un rango de valoraciones que se puede de pronto organizar por una tabla para que el empleador, pues, obviamente, un ejemplo, si de los 3 entrevistados, de los 3 sacaron 6, 7, obviamente escogen los que sacaron mejor, pero si se mira esa parte, está muy básico el puntaje, o sea que no están con las competencias fuertes para poder entrar al cargo. ¿Sí me hago entender? Sí, Entonces hay que de pronto, esa sería otra. Por lo menos de eliminar el primer candidato, eso no, en ninguna parte lo hacen. En este caso se mira obviamente el puntaje obtenido en todas sus pruebas físicas, pruebas escritas, pruebas psicotécnicas, bueno, de todas las pruebas que hay en ese proceso de selección y para escoger de pronto al que tenga como el mejor perfil, ¿sí? Entonces, esas serían mis dos estrategias. Otra tercera podría escogerse. Vamos a analizarla. ¿Qué se puede hacer como estrategia? Si de pronto, un ejemplo, si son 10 personas, 10 entrevistadas y se rechazan 3, ¿sí? Y si nosotros, no sé, digo yo, en vez de 10 personas, rechazamos a 5 o 6, ¿no será mejor? ¿O será peor? yo creo que será peor porque menos personas tendrán oportunidad. Bueno, entonces, en este caso podríamos o disminuir el número de rechazados para darle más oportunidad a los procesos, obviamente a los filtros que se llaman, para que se pueda encontrar a la persona más adecuada. Esa podría ser una. Que en vez de 10 sean 2, un ejemplo. Sí, ¿Sí? O sea, de pronto se puede bajar esa probabilidad, pero muy mínima. Tampoco pues no está muy mala, pero puede ser una opción. ¿Sí? ¿Pero lo estás anotando, primo? ¿O lo anotamos sí, acá? ahí lo estoy anotando. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la primera? A ver, vamos a ver si la anoto. Ahorita, ay, primo, se me No olvidó. eliminar al primer candidato. Sí, y argumente. ¿Pero por qué? Que, Porque se está dando una, porque no se sabe si el primer candidato puede ser mejor que los otros. que sea el mejor. ¿Qué tal que sea el mejor? Ujú. Entonces, que por ser el primero que entra, entonces se elimina. Sí, entonces hay que ver de pronto cambiar eso. El segundo, ¿cuál es? Disminuir el número de rechazados para las oportunidades. Más oportunidades en los filtros o en todos los procesos de selección, porque ahí